Aquí comienza Mala Praxis, podcast sobre patrimonio, arte, culturas y memoria de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro. Bienvenida a este nuevo episodio de Mala Praxis. Muchas gracias. Nuestro podcast sobre arte, cultura, restauración, patrimonio. Y decir que nos ganamos un proyecto de Fondar Regional y estamos contando con ese patrocinio, que es importante porque el podcast va a ser al mismo tiempo transducido, porque eso no es decir traducido, sino transducido a lengua de señas, ¿no? Excelente, me Así encanta que eso. tenemos un equipo maravilloso de compañeras que están haciendo ese trabajo también. Importante señalarlo antes de dar comienzo a la conversación. Y bueno, como estábamos hablando un poco, plantearte la primera pregunta. Cuéntanos un poco de qué va tu trabajo artístico. Yo estuve mirando en tu Instagram, que es como una plataforma en sí misma para los artistas. Claro. Visuales, tiendo a decirte artista visual, pero lo que estaba viendo en tu Instagram también y por lo que estábamos justo hablando antes de empezar, hay una concepción del artista, me da la sensación que no es solo visual en tu caso, claro, ¿no? O sea, tú tienes que, estabas hablando de cómo la ciudad suena, claro, distinto, ¿no? Y también en el Instagram me veía tú que trabajas mucho con texto escrito, sí, también, como poeta, sí. Un poco, ¿no? Cuéntame cómo ha sido desarrollar tu trabajo, cómo te defines ahí. Ya, mira, creo que sigo en el hilo que estábamos hablando antes de esto del encuentro, porque la verdad es que para mí dedicarme al arte y ya concebirme como artista fue eso, precisamente, fue un encuentro. Yo siempre he pintado, es algo como que hago naturalmente. Yo tengo un hijo, por ejemplo, y mi hijo que tiene 5 años, la verdad es que es totalmente distinto, no es alguien que se sienta a pintar y que quiera como estar como observando, no, él es como al choque. Pero yo siempre fui así, como de mirar, me acuerdo que mi mamá nos dejaba con mi hermana pintar las paredes, nosotros hacíamos los paisajes de lo que veíamos en el jardín, por ejemplo. Y cuando yo iba en tercero básico, tuve un cambio de conducta, que yo no recuerdo exactamente a qué se refieren con el cambio de conducta. Pero me llevaron como al psicopedagogo del colegio, y en una de las sesiones recuerdo que nos hizo pintar el único árbol que había en el colegio, que era un aromo, que estaba florecido. Y éramos varios, y yo me acuerdo que en esa sesión descubrí que me iba a dedicar al arte para toda la vida, porque yo al pintar el aromo emergió como una especie como de, no sé, luz, y vi los colores, y vi las formas, y me sentí en una paz que yo no estaba experimentando en ese momento, porque todos tenemos heridas de la infancia, y la verdad es que en ese momento lo mío explotó de alguna forma. Y cuando encontré esa especie como de santuario interior, yo como que dije, de aquí voy, aquí me muevo, aquí me quedo, entre comillas, dentro de mí, y de aquí voy para adelante. Pero no era una decisión como de el cómo llegar, simplemente era como una especie como de compromiso. Y con el tiempo me encontré en algún punto estudiando en la Universidad de Chile, y ahí me costó, no entrar, pero me costó encontrar aquello que tenía que ver conmigo, porque yo no encajaba muy bien en lo que se estilaba en ese momento en la universidad, porque yo igual egresé hace varios años, ahora la malla es distinta y todo. Yo metía siempre las letras, siempre escribí, porque esa era mi manera como de sacarme esta rabia. Escribía y luego botaba esas cosas, porque en realidad yo no vengo de una familia donde el arte sea como una opción de vida. Tampoco nunca nadie me dijo, no estudias arte, no. Tampoco tengo esa como... Hay gente que me pregunta, ¿y tu familia? No, a mi familia cuando yo les dije que iba a estudiar arte, fue como, te demoraste como en... Tengo el apoyo como emocional en ese sentido, pero no vengo de, no hay nadie pintor, no hay nadie poeta, no hay nadie, nada. Entonces para mí en realidad no era natural ser artista, porque era una cosa absolutamente fuera de la sociedad donde crecí, del espacio donde crecí, que es en el campo, una familia disfuncional, gente que
si yo les hablara de cómo hablo ahora no me entenderían nada, porque hablamos lenguajes completamente distintos. Y en el proceso como de ir encontrándome, en la universidad yo decidí no pintar nada. El primer año me di una vuelta por todos los talleres de pintura y dije, este no es el lugar donde yo quiero aprender a pintar. Y me dediqué a aprender otras cosas, otras técnicas. Estuve en fotografía, estuve en varias cosas que no tienen nada que ver con lo que hago ahora, pero a mí me interesaba el lenguaje de las cosas. Entonces ahí descubrí que además de meterme de lleno a mi herida de la infancia y trabajar como mi trauma, un poco como que el arte es terapéutico en sí mismo, esto como de unir el texto, al final todo es un paisaje para mí. Yo creo que, por eso te digo que cuando llego acá suena, y suena porque en el fondo emerge, y al emerger empieza como a generar este ruido y después del ruido se transforma en imagen y de ahí de la imagen en memoria para mí y eso como que genera todo esto que después sale de mí y una vez que sale tampoco es mío. Yo no considero que ninguna de las obras que hago son mías. De hecho, en el hacer y en el pintar descubrí que la pintura me avisa cuando está lista. Yo no soy quien manda en ese sentido, es un poco como bastante espiritual, sé que es como muy lo que te estoy diciendo, pero me lo he encontrado en el camino. Todas las pinturas, que incluso las que yo vendo, nunca las hice de partida no las hice pensando en venderlas y cuando las terminé descubrí que estaban terminadas porque ellas me dijeron a mí, oye, hasta aquí. Y para mí ha sido como un en la vida, como que... Y este es mi camino porque ahora me siento bien, porque de alguna manera después abrí mi empresa y todo, vendo mis cosas, ya no tanto en relación al arte como me lo enseñaron en la universidad, porque el mundo y el mercado son distintos, son otras batallas. Pero yo me siento al menos como en un punto he encontrado hitos y siento que voy hacia algo, pero no sé exactamente hacia dónde. Eso te iba a decir, leí una pregunta, igual es interesante, te hacía una pregunta en tu Instagram que me encantó, ¿no? ¿Cuál es mi rol en este campo? Tú dices, ahí pones, ¿qué es lo que estoy canalizando cuando ejerzo este papel de #artista? Claro. ¿No? Si acaso sirve a un propósito mayor o estoy alimentando al mero acto narcisista in the field of art. Claro, en el campo del arte. Sí, lo que pasa es que... Pero ojo, porque sí. dices, aunque creo que ya sé la respuesta. Sí, sé la respuesta porque no completa, pero como que ya sé, como tengo como esos como... Es como cuando tú pintáis y encontráis la paleta. Yo soy de las personas que no compro los tubos hechos. Yo tengo una necesidad así de adentro de yo hacer mi color. Y una vez que tú vas armando el color, cuando yo lo encuentro, es una cosa como rara porque podría ser cualquier verde, pero no, yo sé que no es ese verde, es este. Y lo sé cuando lo termino estoy todo el rato jugando y mezclando hasta que lo encuentro. En la universidad pasa mucho que para mí, yo debería haber egresado el 2015. Egresé el 2017 y ahora recién estoy en pro de encontrar un profesor para la tesis porque yo egresé así absolutamente asqueada de ese lugar. No digo que... bueno, ahora ya me reconcilié con eso, jamás se me va a salir lo que tengo de la academia encima, ya lo agradezco, es parte de mi camino, pero en un momento yo no quería nada con ese lugar porque sentía que todo lo que uno hiciera como artista estaba bajo el alero de otra persona y tú tenías que constantemente encajar en el entendimiento, en la técnica, incluso en los conceptos que usaban esas personas que estaban jerárquicamente arriba tuyo. Y yo no podía con eso, y no es una cosa de rebeldía, sino que simplemente me generó un vacío existencial tan grande que para mí estuve, yo creo que un año, literalmente, acostada todas las tardes encima del sillón mirando así como, ¿qué hago? Porque esto era lo que yo quería, pero para donde me están mostrando que no es donde yo quiero ir. Y probablemente yo creo que hubiera sido una persona que se hubiera suicidado si hubiera seguido esos parámetros como de lo que debería ser el arte, sobre todo porque yo estoy pintando y mis compañeros que están en el mundo del arte están haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con la pintura, porque incluso dentro del mismo, como de lo contemporáneo, la pintura se ve como algo obsoleto, como que, no, pues ahora es la performance, y yo no estoy diciendo que no a eso, pero claro, yo además tampoco estaba pintando en la universidad, estaba en una búsqueda
para mí siempre fue como un espacio para estudiar, para equivocarme, y a veces dentro de los talleres no se permite el error al estudiante. Entonces como que yo salí muy decepcionada de ese lugar. Y ahí comprendí que, claro, hay una parte que hay gente que, no digo que no tenga talento, pero... Y tampoco estoy diciendo que uno, cuando tiene un amigo, uno siempre lo va a querer incluir en sus proyectos si puede, así como que no me voy a hacer la lesa con eso, pero falta mucho no estar como tan lamiéndole las botas a la gente, porque hay mucha gente que tiene mucha cosa interior muy rica y no lo está sacando porque no va a encajar en ese círculo. Ahora estáis tocando un tema súper puntual que tiene que ver con la institucionalidad. Claro, poco, ¿no? yo para mí era una secta la universidad, así yo lo decía. Pero también en tu Instagram yo ahí vi que tú tenías a Brugnoli. Sí, es que él era mi profesor de taller central. Estuve 3 años con él y era un viejo, yo le decía en mi interior el conde Brugnoli, porque era un poco medio vampiro en cierto sentido, porque la sala siempre estaba oscura. Pero él me enseñó muchísimo. De cierta manera, yo agradezco haber estado en ese taller, porque si no era ahí yo no encajaba en ninguna parte. Si ese era el taller experimental y no encajé desde un principio, imagínate los otros que eran como más estructurados. En algún momento él me dijo que yo me había equivocado de carrera porque me gustaba escribir, pues que yo debía estudiar literatura. Y para mí fue un poco como chocante esa opinión. Porque la verdad es que yo me empecé a cuestionar el concepto de carrera, como que se vive ahí, como de estar siempre tratando de correr, de llegar antes, y a veces la velocidad no siempre es amiga, a veces uno tiene que ralentizar porque hay cosas que tienen su proceso. Pero con el tiempo al final nos abonamos y yo... tuve la oportunidad muchas veces de ir al MAC sin que hubiera nadie, porque como éramos alumnos, él nos llevaba en los momentos donde no había público, entonces, y aprendí lo que yo necesitaba, que no tenía desde la cuna, digamos, que es la disciplina, es como el orden. Yo venía de un caos también, entonces cuando ya pude como asentar todo este conocimiento y este aprendizaje y esta experiencia, terminé agradeciéndole muchísimo a mi profesor por todos esos años, internamente después, porque al final él falleció y lo hice de manera póstuma cuando estuvo su funeral. Ahora, tiene que ver mucho un poco con tu biografía finalmente, ¿no? Claro. O sea, tú dijiste ahora en el que hay una dimensión terapéutica del arte. Claro. Porque sí, yo concuerdo contigo, hay una dimensión, pero así como hay una dimensión política, claro, sustancial, al oficio artístico, también la dimensión terapéutica no es menor, ¿no? O sea, no sé si es consustancial, ¿no? Pero es inevitable, por otro lado, ¿no? Que es la gracia del arte, o sea, que hay algo tuyo ahí, ¿no? Tú creas. Yo pienso que no es intencional, creo que es una cosa inherente al arte. Cualquier trabajo artístico va como solapado el autorretrato, aunque no sea literalmente autorretrato. Siempre habla de algo personal. Y muchas veces las cosas que salen, nosotros no queremos que salgan, pero están ahí, nos evidencian en el fondo. Muchas veces nuestros problemas, pero también donde podemos como, al menos los últimos años es lo que me ha pasado a mí, pues, que es como donde, oye, vais bien, por ahí es el camino y una especie de antorcha. Yo creo que depende, el arte es un lenguaje y la verdad es que como el arte terapia te hacen así como hacer como forma y ser libre, ya, pero una vez que uno tiene el lenguaje uno tiene que interpretar eso que te está diciendo y es ahí donde por lo menos a mí me enseñaron a reflexionar en el taller de Brugnoli, muchísimo, a hacer la obra, pero luego a sentarme como espectadora, a mirar también lo que estaba haciendo, separándome también un poco como de que este es mi trabajo. Es difícil al principio, porque si le dicen algo a tu trabajo, uno al tiro como que se la toma personal, porque es mucho lo que uno a veces saca de sí mismo inconscientemente. Pero sí, no sé para dónde iba la pregunta, creo que me perdí. ¿Pero te ha pasado eso con la poesía? ¿Tú también escribes? Sí. Mira, con la poesía es algo que yo no trato como de tenerlo así como un poco como el perrito como amarrado. Trato de no salirme mucho porque nunca he estudiado, nunca me he metido a un taller.
Sí he hecho declamaciones, pero porque de vez en cuando me he metido en círculos donde hay poetas. A la última exposición que hice de unos cuadros que tuve, que fue colectiva, hubo una declamación de poesía y la verdad es que yo no iba preparada, pero al final terminé como hablando y declamando mi poema. Pero no es algo que yo, como el arte, como la pintura, a la que yo le haya dedicado tiempo y lo que haya como estudiado de cierta manera. Es algo que es netamente como, no sé, llamarlo es como, no sé cuál es la palabra exacta, pero no es algo en que yo diga, sí, soy poeta. Lo hago como me sale de las entrañas. Creo que sí tengo una especie de, no sé si llamarlo don, pero una habilidad para escribir o para las letras, o para entender, incluso para leer a la gente, porque al final todo es un lenguaje. ¿Y lees poesía o has leído poesía o conocías alguna de las poetas que estuvieron ahí contigo? No soy tan buena para leer poesía, debo decirlo. Sí lo hago, pero creo que no soy tan buena para consumir poesía si lo pienso así de manera bien, así estricta. De las que estaban ahí conocí a algunas, no todas. Tengo como una amiga que ella tiene una librería ahora y como que de hecho hay una especie como de colectivo que se llama Resistencia. No estoy segura cuál es el nombre exacto, pero es de Peñaflor y ellos como que se dedican a hacer clases, han publicado sus libros igual. Y no me meto en ese círculo, no por falta de ganas, sino más bien por falta de tiempo, porque yo ahora estoy en la pintura y como que a lo mío en este momento. ¿Pero no manejas ni algún nombre así como de cómo se llaman las poetas? ¿O? En este momento no me acuerdo de ninguno, pero mi amiga se llama Estefanía Hernández y los de Resistencia, pues que están en Instagram, ellos tienen como su grupo ahí y no los conozco de tú a tú, me refiero, porque he escuchado sus poemas, los conozco de cara, pero no de tú a tú y ahí eso hace que yo no recuerde nombres. Claro, y ahora tú preguntas por tu rol en el campo artístico en ese sentido. ¿De qué tratan tus obras? ¿Hay un trabajo con la memoria? El trabajo con la memoria viene desde como... También lo descubrí, no es algo que yo haya hecho intencionalmente. Cuando comencé a pintar así como de manera así ya más constante, fue con la acuarela. Yo otra vez tuve como una ruptura así importante y decidí meterme en la acuarela porque la acuarela es un medio, a mí me importa mucho con qué trabajo, con qué medio trabajo, porque para mí igual en sí mismo el material significa algo. Y la acuarela es como este medio como acuoso, que tiene que ver con las emociones, que un poco como que no lo puedes manejar del todo, aparecen accidentes interesantes. Y en ese como ir practicando, terminé como buscando consuelo, digamos, en el paisaje. Y una cosa me llevó a la otra, como de ir pintando el paisaje de la zona en que yo vivo, luego de los ríos, porque como Peñaflor es un lugar que es rico en como estos como espacios que uno se puede escapar, digámoslo, y llegar como al silencio, entre comillas, porque hay de todo, pero... y ahí comenzó como a juntarse un poco esta colección sin querer, ¿no? Como de ya empieza a pintar el río, después el cerro, luego hitos que pasaban en Peñaflor, la Semana Peñaflorina, subían los globos, luego el reloj, que es como una casona importante, y hay un cuadro en específico que es una unión, que lo tengo en el portafolio que les compartí, que yo pinté una acuarela y yo constantemente hago estudios, la verdad, para mí son estudios de un cerro, de un globo que estoy mirándolo desde el cerro. Yo fui a sacar una fotografía en ese evento que hacen en Peñaflor, la Semana Peñaflorina. Y yo luego me puse a estudiar eso en blanco y negro para tener como una noción más de las formas. Y en ese hacer surgió como una frase que está inscrita dentro de la pintura. Y esa frase inició el poema que le sigue y con el que
después uní ambos y los transformé en un cuadro que expuse, y que cuando lo terminé me di cuenta de que yo trabajaba con el territorio y trabajaba con el patrimonio. Y esos tres como esa triada, digamos, que donde nació esa exposición, me mostró que yo trabajaba con la cultura y con la memoria al final. Todo para mí ha sido un descubrir, un ir develando capas. Y creo que así mismo yo trabajo por capas. Sí, ahora me estaba mirando yo en en el celular, digamos, las imágenes de tu trabajo. Hay también un rol tuyo que me parece interesante, o sea, no sé si es interesante, pero te invitar a hablar de eso, porque la dimensión autobiográfica, y tú lo mencionaste, tienes un hijo de 5 años. Mi hijo tiene 5, sí. Tú tienes un hijo de 5 años, quiero decir, en el fondo hay una dimensión tuya como mamá, hay una dimensión, claro, ¿no? O sea, como mujer, ¿cachai? Y eso también de una u otra manera está o no presente en tu trabajo. No sé si tanto en el visual, pero sí siento que en tus textos. Claro. ¿No? Sí. Es que creo que yo trato a la pintura como trato al lenguaje escrito, pero como la pintura tiene otro gesto, por eso una vez yo tengo un amigo, voy a explicar, él tiene un trabajo muy bonito que hizo a propósito de que él me dijo, es que yo escribí, pero no fue suficiente y tuve que dibujarlo. Y creo que en el escribir yo me manejo más porque es lo que uno aprende formalmente, y ahí es donde yo lo uso como autobiografía, porque realmente la escritura para mí siempre fue eso, fue como el espacio donde yo me liberaba en el fondo de todo lo que uno siente. Y la pintura vino después, pero como una consecuencia. Me da la sensación de que es como el brote, la pintura, y la semilla vendría siendo la escritura. Y por eso también ahora está debajo todavía del... Yo le tengo mucho cariño a la escritura, y no la niego y la guardo en mi corazón, pero siento intuitivamente que tengo que darle más energía a lo de la pintura, y en realidad no sé cómo contestar a tu pregunta porque no lo tengo tan claro. Tampoco tengo tan claro mi rol como artista en general, pero sí sé que tengo pistas de que en el fondo me toca ser un poco una especie como de guardiana de esto que es lo cultural, la memoria, lo importante que es proteger los paisajes, no solo los físicos literal que tienen el río, sino que todos estos lugares, porque todo esto habla, todo esto tiene un lenguaje, el hecho de que aquí estén estas manchas, todo tiene algo rico que transmitirnos. Yo constantemente estoy leyendo, es que en realidad para mí todo es una eterna como lectura. ¿Y los libros tienes autores o algo así que... ¿Favoritos? ¿Lecturas, claro? No, ¿sabes que no? Ahora estoy... hubo un tiempo que sí tenía autores favoritos. Mi bicicleta se llama Nicanor por Nicanor Parra, pero no, ahora no. Ahora estoy en una etapa como de... una especie como de... no sé si llamarlo vacío, pero sí como de ayuno, como de que no... Y llevo mucho tiempo así, más de un año, como no queriendo consumir nada. Pero no porque no quiera aprender del resto, sino porque necesito un poco como asentar lo que encontré. Es como que encontré algo acá, y porque estuve mucho tiempo en esa búsqueda, me cansó esa búsqueda y tampoco sé exactamente qué es lo que encontré. De hecho, siento que soy como una especie de jalea en este momento, y que todos estos pequeños hitos que han ido apareciendo en mi vida me ayudan simplemente a seguir caminando. Me siento constantemente como un caminante. ¿Y esto no tiene mucho que ver con eso quizás también?
O sea, pienso que, por ejemplo, si yo quisiera, porque ver tu trabajo o conocer a la artista, es en el fondo aquí donde hoy día uno puede ver tu trabajo, pues, ¿no? O sea, tú tenés hartos videos contigo mismo leyendo, pintando, mostrando el paisaje, ¿no? Es que yo no tomo las redes sociales como una ventana tengo como una especie como de distancia con respecto a las redes sociales. Si bien comparto parte de mi proceso, que en el fondo es importante que lo hago un poco como obligándome a mí misma a socializar, porque a veces uno no sabe que lo que comparte es una pieza fundamental para que otra persona siga su camino, como lo que me ha pasado a mí también. En este caso, las redes sociales, si bien sé que son una ventana y a veces que mucha gente lo ocupa como su dossier, yo en este momento de mi vida, no digo que más adelante no lo haga, no lo ocupo para eso. No lo ocupo para como, mira, aquí esto es lo que hago, esto es lo que soy. Creo que lo ocupo más un poco inconscientemente como una forma de catarsis y de compartir, porque en realidad las redes sociales son una comunidad, no es... Yo sé que hay gente que lo comparte, ven, compra mi producto, pero en realidad a nadie le gusta ver publicidad, a nadie le gusta estar ahí como alguien que te venda, y yo no sé exactamente cuál es mi relación con las redes sociales, lo estoy como... Ahí te voy, mira, perdona, disculpa. Sí, no, adelante. Yo, cuando tú te preguntas, no sé si... ¿Quién quiere estar viendo publicidad, no? O sea, que te estén ahí... Claro, probablemente compartamos eso. Pero a veces yo pienso que... Porque yo voy en el metro y la gente pareciera que le encanta ver publicidad, pues. Si está con el celular ahí, y es como un eterno zapping de publicidad. Claro, ¿no? Claro. Y yo tengo la sospecha de que, probablemente porque yo vivo en la ciudad Claro. y tú estás en Peñaflor, tengo la sensación de que a la gente le encanta ver publicidad, ¿cachai? Me llama la atención, por supuesto, ¿cachai? Ahora, claro, usar la plataforma de la red social como un espacio, no sé, atípico o personal, ¿no? O sea, también me pasa, ¿no? Te lo comparto, o sea, comparto contigo eso. También me cuesta mucho el mundo de las redes sociales, pero el asunto es que, y eso por eso te iba a decir, o sea, respecto de la función del artista o de tu rol como creadora, ahora se llama creador de contenido, ¿no? Claro. Y uno usa avisos, pone ahí, ¿cachai? Claro. Quiero decir, tú también pintáis cosas como para vender, ¿cachai? O sea, finalmente encontraste un lugar, cuando tú partías, ¿no? Diciendo, encontraste un lugar que tiene que ver también con eso, ¿no? Entender el arte funcionando como con una funcionalidad más allá de lo meramente terapéutico, ¿cachai? Ya, entiendo, más o menos creo que entiendo dónde va tu punto. Yo la verdad es que me puse a vender mis obras porque yo ya había invertido en esto de ser artista, pero con miedo en realidad. No lo hice de hecho ahora estoy en muchos cursos y talleres para ver el tema de administrar, porque yo abrí una empresa, tengo que pagar contador y un montón de cosas que están más allá de lo que me enseñaron y que lo que no te enseñan, supongo, no lo sé ahora. Y no sé, yo siento que todavía estoy soy analfabeta un poco en esto, estoy aprendiendo, no tengo una respuesta, la verdad, a lo que me estás... No, te pregunto porque uno siente distinto el proceso creativo, es una experiencia distinta a esa actividad gratis que finalmente no es gratuito pintar, tiene que ver con una cosa terapéutica, ¿cachai? Escribir también, a mí me pasa como en la escritura que yo escribo cuando me gusta, y si puedo ganarme y vender algo que escribí a un medio de comunicación, fantástico, ¿no? Por ejemplo, ya, entiendo, ¿cachai? ya, creo que no, en ese sentido creo que yo abrí la empresa porque dije aquí, me apreté el cinturón.
yo dije, si yo me voy a dedicar a esto, tiene que ser desde la disciplina y por lo mismo que me metí como que acepté lo de la universidad y todo, porque creo que los artistas solemos tener esa cosa como de que un poco como que nos morimos de hambre siempre, que yo ya me moría de hambre de antes porque yo vengo de una familia así como pobre, pero yo decidí tomar como conscientemente esa herida de infancia que tengo, como de que me falta estructura, lo llevé al arte. Entonces está este proceso creativo que es bastante libre. Al final yo las pinturas que vendo no dije las voy a hacer porque las voy a vender, no. Mis pinturas más importantes para mí como artista son pinturas que han salido absolutamente de lo que no tienen nada que ver con lo que yo vendo. Por ejemplo, yo tengo un puesto en el Trapiche, soy parte del staff de artesanos, y yo ahí pongo constelaciones, cosas que un poco como que de repente me siento así como, ya bueno, pero es parte de lo que uno tiene que hacer para que el negocio funcione, porque vender cuadros en los lugares donde yo estoy está absolutamente fuera del presupuesto, y eso que yo vendo reproducciones numeradas, copia no sé qué, voy como diversificando, eso yo lo he ido aprendiendo en el camino. Y el hecho de estar vendiendo a mí me ayuda personalmente, también es terapéutico para mí, como ser mi propia jefa y ponerme orden, porque todas las cosas tienen un tiempo, el servicio de impuestos internos tiene un tiempo, el contador tiene un tiempo, yo tengo que generar cierto dinero en este rango de tiempo, y eso hace que yo un poco como que agarre momentum. Entonces yo ya sé cuáles son los momentos en donde yo voy a pintar. ¿Qué voy a pintar ahí? No tengo idea, pero en esos tengo esos horarios para pintar, porque otros horarios los tengo para administrar, otros horarios los tengo para vender. Y en ese sentido, para mí, en estos últimos años no ha sido así como, bueno, si me sale algo, como tú me dices, que ojalá que alguien... No, yo me hice cargo de mí misma, porque tampoco tengo contactos ahora, porque al final uno cuando sale se va haciendo los contactos, como para entrar en lugares donde los cuadros se puedan vender solos. Yo tengo como que echar como carbón en la locomotora, digámoslo. Pero bien, como que me lo he tomado de una manera así mismo como tomo la pintura y que me sirve para como sacar y sanar, también esta otra parte como más estructurada de que es un negocio y como tal uno tiene que ser serio y ordenado. Claro, y eso también tiene que ver con lo que decís tú de los tiempos, ¿no? O sea, claro. Quiero decir, con cómo manejáis tu tiempo, claro. Finalmente, ¿no? O sea, para poder hacerlo. Y yo decía, ahí incluso yo te preguntaría, ¿qué dificultades identificas tú siendo mujer? Porque efectivamente, y teniendo un cabro chico, ¿no? Entonces, hay un tema de género y también, en tu caso, la dificultad de ser artista y maternar al mismo tiempo, ¿cachai? En general, con el tema de maternar, claro, porque hay la maternidad y sobre todo cuando tu hijo es más pequeño, los tiempos valen oro. Entonces, lo que yo no estoy con mi hijo es un tiempo que ya no lo voy a recuperar en su crecimiento y en su desarrollo y en todo lo que aflora cuando un niño es pequeño. Tengo la fortuna de que me apoya mi familia de origen, entonces yo ahora puedo estar en mi casa, trabajando desde mi casa, y estando lo máximo que puedo dentro de las posibilidades también de uno. Si a mí igual me gusta bastante estar sola, me gusta cuando él va al jardín, por ejemplo. Él me acompaña desde siempre, luego me metí al mundo de la artesanía cuando estaba embarazada, así que todos los artesanos conocen a mi hijo, y esa es otra universidad, digámoslo de alguna, la de la calle, ser artesano. Y creo que el rol de la mujer en ese sentido, no sé si como artista, pero como artesana, me ha abierto puertas, porque el ser mujer y el ser mamá, por los motivos que sea, existen como, no sé, incentivos, digámoslo de alguna forma. Así que yo no sé si me siento como víctima o que tengo menos tiempo. De hecho, creo que la maternidad me ha ayudado a también reorganizar mi cerebro y entender que hay tiempos para esto, tiempos para lo otro, y creo que si no hubiera sido por eso, creo que probablemente jamás hubiera abierto mi empresa, porque una de las motivaciones que tengo para poder llevar esto siempre al siguiente nivel es que tengo un hijo, tengo que alimentarlo y quiero que esto ande solo,
porque eventualmente quizás, tal vez yo me muera y quiero que esto sea capaz de alimentar a mi hijo sin que yo esté. No tenéis una relación con la institucionalidad, porque yo te decía, Brugnoli es un nombre, ¿no? Claro. Y ahí evidentemente hay dentro de las redes o el mundo del arte universitario, ese sistema, obviamente tú siempre has sido una outsider, si tú Claro. quieres, porque tú, de nuevo, leyendo tu pregunta de tu rol en el campo del arte, ¿cachai? Pero igual reconociste a Brugnoli como un maestro que te dio Claro. pero ¿tuviste alguna vez mientras estaba vivo, red con él? No, yo cuando me salí de la universidad decidí como dejar todo ese mundo de lado. Como te dije, para mí era una secta y yo no quería tener nada que ver con ellos. De hecho, incluso pagué la matrícula de la tesis, pero no quería que mis trabajos, igual esto era muy egocéntrico, estuvieran como con el sello de la institución. Entonces intenté por todos los medios como de barrerme eso y me separé completamente de todo. Porque pienso que hay una dimensión de la institucionalidad que da cuenta de lo que estás planteando tú. Es decir, ponte, hay dos agrupaciones gremiales distintas, ¿no? La APECH, que es la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, y está ACA, Arte Contemporáneo Chile, asociado, Arte Contemporáneo Asociado, donde hay artistas visuales y hay pintores de plaza, que le llaman, ¿no? O sea, ¿andáis con algunas cosas para mostrar o no? Mira, yo no les traje nada así como de lo que les compartí, pero traje algunos como cachivache, digámoslo de alguna forma, porque estoy en cambio de taller, entonces no tengo como las cosas tan a mano. Así que traje como lo que dije, ya, bueno, esto podría ser interesante. Mira, esto es como, yo lo considero más como poesía visual, porque sin duda. Yo me relaciono harto con los pájaros, como que, bueno, vivo con el grupo musical Los Pájaros. Con los pájaros en general, los considero bastante cercanos a mí. ¿Hablas pajarístico? No sé si hablo, pero sé entender. Ajá, ya viste. Sé escuchar, ellos me han enseñado a saber escuchar. Claro, esto se llamaría técnica mixta, ¿o no? Claro, porque es un collage. Ajá, eso es. Este es un zarapito, se llama el zarapito pensante, esa composición que tienes ahí en la mano. Después tengo esta que viene desde un poema, o sea, de un escrito que tengo, que habla sobre un encuentro, sobre un fénix que yo tenía en el hombro derecho. Entonces, para mí, un fénix. ¿Tenías? Sí, porque yo siento que de alguna manera morí en algún punto. He tenido varias muertes como simbólicas, digámoslo. Y en algún punto de mi vida me encontré con el fénix, no sé cómo, la verdad. Y empecé como a sentirlo, a sentir como la energía como de esto que irradia, de esto como que es efervescente, como desde que empieza a salir. Y luego me puse a buscar qué era lo más similar a un fénix en la vida real. Y según yo, es el cóndor. Y luego me puse a pintar el cóndor. De aquí, como de la parte como física, como cuerpo, es acuarela. Yo estaba pintando un cóndor femenino, pero no era un autorretrato mi intención, que saliera. Yo en el hacer me puse a investigar sobre mi origen paterno. Y resulta que uno de los apellidos de mi abuelo paterno es Huenhuman. Y creo que tiene que ver, el significado dice algo sobre los cóndores. Entonces como que terminó siendo un autorretrato. El pintar el cóndor finalmente se transformó en pintarme a mí misma. Y bueno, y esto que es como mi estilo de pintar. Yo soy como así, creo que tuve la fortuna de tener mucha motivación para meterme a muchos talleres de dibujo en la universidad. Entonces para mí el dibujo es la base. Y para mí yo siento que
pinto bien porque sé dibujar, porque me conozco el esqueleto, digamos. Y así es como yo resuelvo las cosas, como mi profesor, yo tuve uno de los profesores que les que tuve clase, decía que uno era como un espadachín, al final cuando pintaba. Uno pinta con todo el cuerpo en realidad, ¿no? Y con eso me quedé y creo que es me quedé con muchas enseñanzas, la verdad, de la universidad, cuando ya logré madurar también esa molestia que tenía, porque un poco cuando uno es niño, me pasó lo mismo, en adolescente uno tiende como a odiar a los progenitores por los traumas y al final después les terminas agradeciendo. Y esta es una de las reproducciones que vendo, mira. Ahí te digo que era como uno es un estudio y luego está el poema. Lo voy a leer. Bueno. El amor por tu territorio hace que florezca la vida, la alegría, la gracia y la abundancia. La gracia y la abundancia. El amor por tu territorio hace que reverbere lo eterno y lo breve, lo ordinario y lo infrecuente, y que en la contraposición aparente se unifique el encanto de todo lo existente. El amor por tu territorio hace que fulmines. Creo que dice... Toda regla, sí, disculpa. Toda regla obtusa, toda mera excusa, y se torne un privilegio vivir donde vives y estar donde estás. Y al final dice, el amor por tu territorio, un privilegio. Porque te fijas que está pintado, hay unas palabras que están destacadas. Sí, pues claro. Claro. Este poema viene porque, mira, no sé si se alcanza a ver como aquí está escrito la primera frase. Tienes razón. Cuando yo hice eso, cuando pinté ese estudio, emergió esa frase y de ahí emergió el poema. Y ahí entendí que yo amaba el lugar donde estaba y que era un privilegio amar el lugar donde uno está, porque no todas las personas que viven en el lugar donde viven están en ese sentimiento, digámoslo, de estar regocijados por amar ese lugar. Y para mí creo que es un privilegio llegar a ese punto. Peña Florina, camino a ser hija ilustre. Sí, yo ahí estoy juntando firmas. Yo amo Peñaflor, la verdad. Yo sí, soy una enamorada de ese lugar. Y me encanta estar ahí. Me encanta el silencio. Ahora ya no es tan así campo. Estoy tratando de hacer memoria si conozco a algún poeta de Peñaflor, porque yo vengo de un circuito en que conozco a muchos poetas chilenos, contemporáneos. A Nicanor no lo conocí, la verdad, pero sí, cacho a hartos amigos poetas, pero no me acuerdo ninguno de Peñaflor. Mira, voy a hacer yo voy a meterme a buscar los nombres y te los envío por interno, para que no quede nadie sin aparecer, porque es importante igual. Yo estoy agradecida del lugar donde estoy y que estén emergiendo también no solo esto de pintar, sino que estén apareciendo estas revueltas donde se enseña poesía, que es importante, porque Peñaflor tiene esa visión como, bueno, ahora no, pero en su momento como de rodeo. Esa era como la cultura que se movía ahí. Y pasó como un boom donde todos empezamos o empezó a resurgir, la verdad, esta necesidad de que existan artistas locales. Y que hay un movimiento en Peñaflor en que tú estás involucrada. No sé si es como algo consciente todavía, pero sí, de alguna manera sí, ya no estamos al menos nos estamos divisando, como quiénes son los que escriben, quiénes son los que pintan. Y creo que si sigue así la cosa, probablemente termine transformándose en algo como sólido. Qué bueno, ojalá. Pues. Ojalá, sí. Bueno, y nosotros estamos agradecidos de tu tiempo, de que hayas podido venir a conversar con nosotros en Mala Praxis, este podcast de rescate y defensa del patrimonio, la memoria, el arte y la cultura.
Muchas gracias, Jo. Muchas gracias a ustedes. Por haberte conocido y mostrar un poco tu trabajo ahí. Un honor para mí estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Mi nombre en lengua de señas es así. Esto ha sido Mala Praxis, podcast sobre patrimonio, artes, culturas y memoria de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro.